¿Cómo están? Mi nombre es José Mairena, es un gusto para mí estar con ustedes en esta conexión especial a propósito de la movilización institucional que estamos haciendo para enfrentar la pandemia del COVID. Y es que este espacio de conversación es muy agradable, es muy bueno, porque mientras nosotros le decimos a la gente, quédese en casa para que se proteja, nosotros mismos los compañeros tenemos que salir de nuestras casas y enfrentar en la primera línea de atención los enfermos que vayan surgiendo para nosotros sostenerlos y recuperarlos en la salud. Pero por supuesto esto causa en nosotros una impresión, nos afecta un poco. Por ejemplo, yo sé que mucha gente está pendiente de los números, de cuántas personas se han infectado, de cuántas personas están en los servicios más especializados de atención, y estos números causan una impresión en nosotros, porque noten esto, donde está nuestra atención, estamos ahí nosotros y está también nuestro ánimo. Entonces, claro, nosotros como personas de salud que sabemos que estamos en el ojo de la atención pública porque toda la gente ha entendido en un momento de especial interés por la salud del país, nosotros estamos ahí acompañándolos y sosteniéndolos. Nosotros también sentimos pues, un poco de restemor, de miedo, tal vez de intranquilidad, tal vez nos sentimos hasta vulnerables sobre qué es lo que va a pasar con nosotros, qué es lo que va a pasar con nuestras familias, cómo nosotros nos vamos a relacionar con la enfermedad e inclusive cómo la enfermedad podría tocarnos a nosotros directamente. Pero frente a estas emociones, hemos creado este espacio de conversación para que entre todos podamos encuadrar mejor nuestras emociones, nuestro pensamiento y entender mejor qué es lo que nos está pasando. Yo lo que digo desde el punto de vista de la comunicación son dos o tres cosas. Número uno, es una enfermedad reciente, y entonces estamos tratando de conocerla, y esto impacta con nosotros porque lo no conocido tal vez nos despierta un poquito de miedo, llamémoslo así directamente. Y luego está también la idea de que nosotros vamos a atender personas enfermas y que nosotros podríamos creer que tenemos un miedo de contagiarnos. Pero frente a esto yo quiero que analicemos dos ideas de arranque. Número uno, el virus es un bicho que se mata con agua y jabón, tan sencillo como eso. Es decir, frente al miedo del entorno que nosotros podamos tener, tenemos que recuperar dos ideas muy importantes. Uno, tenemos el conocimiento de la técnica especial para lavarnos las manos y sabemos que el virus con agua y jabón se mata. El elemento número dos que es interesante es que el virus no está en el aire, sino que está en la salida de la gente. Entonces, mientras mantengamos las medidas de distanciamiento social, aunque nosotros estemos directamente atendiendo a una persona enferma, sea en nuestra casa o sea en un espacio de salud, si nosotros mantenemos una distancia, vamos a estar protegidos. Además, la caja ha invertido 11.5 millones de dólares en equipos de protección para que los compañeros que vayan atendiendo a los enfermos puedan elevar su escudo de protección de una manera aumentada frente a las medidas que todos podemos hacer. Esto creo yo que es importante porque nos da un sentido de empoderamiento. Es decir, recuerden que nosotros estamos viendo esta pandemia desde el punto de vista de los números, pero es porque los periodistas les encantan los números por dos cosas. Número uno, por la novedad de que es un aspecto nuevo, y número dos, por la dimensión. Entonces ellos cuentan los números de los muertos en el mundo, los números de los enfermos, e inclusive los números de las personas que se van recuperando. Nosotros, si seguimos esa idea de estar contando los muertos y contando los nuevos contagiados, puede crear en nosotros una sensación de que ahí está nuestra atención también en el peligro. Pero si nosotros reenfocamos nuestra atención como personas de salud, como equipo de salud en el país, podemos darnos cuenta que nuestra visión debe ser una visión más bien de entender el fenómeno social desde la enfermedad y entonces darnos cuenta que sí, que esto está llamando la atención porque en el transcurso del año montones de personas se enferman de una gripe regular y millones de personas en todo el mundo mueren. Pero en este caso, como es algo novedoso y está actuando en nuestros cuerpos de una manera distinta a lo normal, entonces estos muertos se están concentrando en un punto muy específico, en un punto muy estrecho. Entonces atrapa la atención pública. Frente a esa idea, nuestra actitud de salud debe ser, muy bien, nosotros entendemos qué es lo que está pasando, nosotros entendemos perfectamente el contagio, nosotros entendemos
lo que es un virus y entendemos que ese virus puede romperse fácilmente con agua y jabón, y nosotros tenemos todos los conocimientos, las habilidades para poder ser ejemplo de cuidarnos nosotros mismos, cuidar a nuestras familias y, por supuesto, cuidar a nuestros enfermos. Hay un video que quiero que veamos que habla de esto. Es un video que habla de cómo el miedo está presente, cómo nosotros con nuestros pensamientos entendemos el miedo. Vamos a verlo para abrir fuego y luego los compañeros que están hoy podamos conversarlo. Está Lorenzo Chacón, está Alan Loría, está Vanessa con nosotros, que han estado con ustedes también en estas conversaciones de estos días. ¿Qué les parece si vemos el video y continuamos la charla? Deep, sweet. Los adeptos al cine de terror lo saben bien. Petite. Posesiones, criaturas de pesadilla, fantasmas, sangre. Es adictivo. Un grupo de neurocientíficos, escritores y directores se han reunido en The Science of Scary, un encuentro celebrado dentro del Festival de Cine de Edimburgo, para explicar las respuestas fisiológicas cuando vemos escenas como esta. Hasta que nuestro cerebro no razona que lo que ocurre en pantalla es simplemente una ficción, no nos relajamos. Y entonces llega un susto. Esto genera una respuesta en nuestra amígdala y entramos en el estado de lucha o huida. Básicamente el cuerpo se prepara para salir corriendo o plantarle cara al bicho. Se genera un clima de hermandad entre los asistentes, que se van poco a poco acostumbrando al guión, para por fin empatizar con los personajes. Entonces llega el terror psicológico. Se sale de la sala como un superviviente. Según un artículo de la revista Forbes, el género de terror nos puede ayudar a prepararnos para la vida real. Aunque probablemente sea mejor para nuestra salud creer que todo esto solo ocurre en las películas. Muy bien. Muy buenas tardes, mi nombre es Vanessa Vargas para servirles y qué dicha, espero que se encuentren bien. Sin embargo, estamos en una situación, como bien lo decía José Mairena, en una situación de miedo, de zozobra, de incertidumbre y es muy normal. Y de eso justamente quiero hablarles porque muchísimas veces nos dejamos llevar o influenciar por esta emoción, por este pánico, por esta incertidumbre que sentimos en estos momentos y resulta que no le damos chance a nuestro cerebro, según los neurocientíficos, para poder hacer ese ligue que hay, según lo vimos en el video, de la amígdala con nuestro hipocampo y nuestro prefrontal. Poco a poco les voy a ir explicando de qué se trata todo esto del miedo, para que lo veamos de una manera más racional. Por supuesto, este tipo de situaciones para todo el mundo no son iguales. Hay unas personas que reaccionan de una manera muy ansiosa y muy paniqueada, si se quiere, y hay otras personas que tienen una reacción más tranquila, más serena, y están los otros, los que son temerosos completamente. Esos temerosos más bien son los que poca supervivencia de vida tienen, y más bien eso se vuelve peligroso. Aquí vamos a ver entonces cómo. Si nos vamos para el lado del pánico, el miedo y la incertidumbre, pues obviamente se daña inclusive psicosomáticamente nuestro cuerpo y no estamos reaccionando de manera racional y muchas veces inclusive vamos a tener algunas respuestas que no son las respuestas más racionales o las mejores respuestas que podemos tener ante esta situación u otras. Y del otro lado, los temerarios, los que obviamente lo que hacen es que son adictos a la adrenalina y a la noradrenalina de las hormonas de nuestro cuerpo y resulta que la supervivencia les importa poco o nada. Entonces vamos a ir viendo y vamos a ir desmenuzando poco a poco esta situación del miedo. En primer lugar, tenemos que decir que el miedo es una reacción natural completamente del cuerpo y que hay varias funcionalidades que hay desde el punto de vista psicofisiológico que van a marcar cómo vamos a reaccionar o cuál es la respuesta que vamos a tener ante determinada situación. Obviamente, lo que hay de frente es un estímulo
el estímulo nos hace reaccionar de diferentes maneras. Puede ser que por primera vez estemos viendo una araña, una tarántula o una situación de estas como esta pandemia que estamos viviendo ahora. Cualquier estímulo que sea el que usted le dispare los niveles de ansiedad, nuestro cuerpo reacciona de la siguiente manera. Inmediatamente nuestro cuerpo ve el estímulo. Ese estímulo se va directamente a nuestras amígdalas o amígdala, que son o es como una almendra pequeñita, como ver, digamos, la almendra, y esa es la que dispara las emociones en nuestro cuerpo y le ordena a nuestro cuerpo, por ejemplo, en el caso de una emoción como el terror o el pánico que veíamos ahora, por ejemplo, en la película o en el video que hablaba de la película, a liberar en nuestro cuerpo adrenalina y noradrenalina. ¿Para qué? Eso nos lleva a dos cosas, a la lucha o a la huida. La lucha sería defendernos ante determinada situación que estamos teniendo en ese momento, qué sé yo, alguien viene a asaltarnos o alguien viene a querer raptarnos y entonces inmediatamente reaccionamos y reaccionamos en defensa porque nos enojamos, porque muchísimas veces, casi todas, por no decir siempre, porque no hay una estadística del 100%, reaccionamos porque tenemos miedo, porque hay algo que nos está atacando en ese momento. Entonces reaccionamos en defensa o inclusive si alguien viene a atacarnos, reaccionamos en huida. En este momento no podemos hacer ninguna de los dos, pero de las dos podríamos escoger la lucha. ¿Cuál lucha? La lucha que tenemos ante esta determinada pandemia que nos está afectando y que obviamente con mucho cariño nosotros hacemos este espacio para toda esa primera línea de servicio que está ahí luchando de frente con esta enfermedad y esa lucha con dignidad para que las personas que estén ahí enfermas, los pacientes que tenemos de frente, que son personas, pues tengan una situación más digna mientras pasa esta enfermedad. Recordemos que esta enfermedad no es una enfermedad en la que los 396 personas o pacientes que están en este momento enfermos, pues están enfermos de gravedad. Ya vimos que, bueno, al momento tenemos 9, no hay que subestimarlo, pero también no tenemos que sobrevalorarlo tampoco. No es que todos nos vamos a morir, pero sí es muy importante saber que es una enfermedad que mata. Por eso es que tenemos que preservarnos como seres humanos y esa parte de la supervivencia es muy importante. Ahí es donde el miedo es su amigo. Ahí es donde el miedo le proporciona a usted esa seguridad de poderse resguardar y poder resguardar a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Bueno, ustedes que tienen esa vocación, todos los que están en esa primera línea, hablemos de médicos, hablemos de enfermeras, hablemos de secretarias, hablemos de guardas, asistentes de pacientes, auxiliares de enfermería, etcétera. Todos ustedes que están en esa primera línea de servicios son los que se preservan uno a otro. Y bien lo decía ahora José, tenemos protocolos y protocolos de investigación, de todo lo que es la investigación basada en todo lo que ha sido probado para poder tener los mejores protocolos en adelante. Y obviamente, entonces, cuando entramos en pánico, cuando entramos en situaciones de miedo, que obviamente, aunque tengamos la vocación, aunque tengamos las ganas de seguir adelante, aunque tengamos las ganas de luchar con otras personas, en conjunto para esta situación, pues muchas veces tenemos este miedo y este miedo es contagioso. Y muy contagioso. Me atrevo a decir que por telepatía inclusive, y les voy a explicar por qué digo eso. Soltamos muchas feromonas. Cuando estamos muy asustados, soltamos muchísimas feromonas que afectan nuestros sentidos y los sentidos de los demás. Bueno, ya hemos visto que hay investigaciones donde se dice que hay 21 sentidos, no solo 5, pero vamos a hablar de los 5 sentidos principales que nos enseñaron desde la escuela. Si estamos, por ejemplo, en un lugar donde nos dicen que asustan, o aquí mismo en esta situación que estamos viviendo, vamos ingresando a ese lugar donde está todo callado, alguien comienza a entrar en pánico y nos dice, va a pasar esto, vean, va a pasar el otro. Y entonces nosotros comenzamos a absorber toda esa información que hay a nuestro alrededor y comenzar por medio de nuestros sentidos y todo lo que le expliqué de la amígdala y no de la parte del hipocampo, que el hipocampo nos ayuda mucho al raciocinio y no le damos tiempo
al hipocampo, sino que nos dejamos llevar por la amígdala. Entonces la amígdala nos comienza a ordenar, huya o luche. Entonces estamos en esa ansiedad porque no sabemos qué hacer. O nos vamos corriendo o luchamos, pero ¿luchar contra qué? Si usted todavía no está frente a esa situación. Entonces resulta que comenzamos a escuchar ruidos raros. ¿Han visto ustedes que inclusive en las películas de terror la música es muy importante? La música nos altera mucho los sentidos y entre más alterada sea la música, mucho más nuestros sentidos están acentuados. Entonces resulta que el olfato también, si estamos en esa habitación donde estamos entrando y la gente está diciendo que ahí pasó una serie de situaciones y que hubo una serie de muertos, etc. Entonces inclusive nos huele raro. Mira, aquí hace mucho tiempo no hay cuerpos, pero huele raro. Y cuando estamos tocando, si está todo oscuro, ¡ay, toqué algo viscoso! ¡Guácala! Toqué algo peludo, ¡ay, qué cosa más terrible! O inclusive la vista, vi algo, ¿ustedes lo vieron? Vi algo que pasó por allá. Y todo el mundo dice, sí, claro, sí lo vimos inmediatamente. Eso nos lleva a una histeria colectiva. Y la histeria colectiva es terrible. ¿Por qué? Porque comenzamos a hacer sintomatología. Entonces resulta que todas esas emociones que estamos sintiendo, todo eso que se está acentuando en nuestro ser, comienza a también afectarnos nuestro cerebro y resulta que comenzamos a hacer sintomatología. Usted sabe que yo también me siento como apretada al pecho. Usted sabe que yo también siento como que me falta el aire. Usted sabe que yo también siento, no sé, ahora acabo de comer y siento como que tengo que ir al baño. Entonces comenzamos a hacer sintomatología, porque recuerden que en el cerebro hay neuronas, pero en nuestro sistema digestivo también hay neuronas y por eso muchísimas veces nos vemos afectados por ello. Es muy importante que tomemos en cuenta que si nos dejamos influenciar por esa sobreinformación que estamos teniendo, vamos a terminar enfermos inclusive psicosomáticamente. Con esto no le digo que si usted tiene sintomatología, la deje por ahí. O sea, si usted tiene sintomatología, tiene que acudir ahí entre los compañeros, ustedes que están en esa primera línea de servicio. Pero sí quiero decirle que muchas veces usted tiene que aprender a relajarse, a tranquilizarse, a evaluar, a dejar que su hipocampo y su prefrontal, que es la zona de raciocinio, que está aquí justamente en la parte de enfrente de su cerebro, comience a razonar y a racionalizar si esa situación que usted está sintiendo en este momento, desde las emociones, es una realidad o es completamente ficticio. Entendemos la diferencia. Una cosa es paniquearnos, una cosa es la incertidumbre que viene aquí en esta parte chiquitita que se llaman amígdalas, y otra muy diferente es cuando ya nos sentamos, nos relajamos y desde la parte racional o desde el raciocinio nos damos cuenta que sí, que nosotras sí estamos teniendo una situación física que tiene que ver con la sintomatología del COVID-19. Como les decía, hay temerarios y hay temerosos. No sé si han visto ustedes últimamente los influencers que salen ahí en las redes sociales. Ahí estuve viendo un poco sobre aquellos que dicen, bueno, hagamos el coronavirus challenge. Esos son temerarios, esos son los que no les importa la supervivencia propia ni la de los demás. Eso no es nada, vamos a andar por la calle y vamos, eso yo no creo que se me pegue tan rápido, eso son habladurías, la gente piensa que eso se va a pegar así de rápido y entonces comienzan inclusive a lamer los inodoros. Y bueno, ya vi que una de estas tantas influencers de estos gran idea que tuvieron del coronavirus challenge, pues tuvo la triste noticia de pegarse con coronavirus. Se veía gris, decía que era como si un elefante estuviera encima de ella en su pecho. Pero como les digo, esa es una persona temeraria. Hay que tener un balance, hay que ser racional. ¿Cómo nos vamos a exponer? Es como si estuviéramos en una montaña y dijéramos, no, si yo salto al vacío, poco es lo que me va a pasar. Obviamente no lo hagamos. ¿Para qué vamos a hacer una situación de esas? Como decían las abuelas, ¿verdad? Si usted ve a alguien tirándose del puente, se va a tirar también. ¿Recuerdan que decían las abuelas y nos decían mucho las mamás? También, bueno. Pero hay que ver esta otra parte. También genéticamente hay gente que tiende a ser muy ansiosa y los neurocientíficos han valorado y han investigado que genéticamente inclusive hay personas ansiosas que su cuerpo calloso es un poco más grueso, sobre todo en la parte prefrontal. Entonces, ¿qué?
La amígdala, que tira toda la parte de emociones, absorbe esas emociones más fácilmente en el hipocampo y en el prefrontal, y es muy difícil para ellos racionalizarlos. Por eso es que a veces tienen hay personas que tienen ataques de pánico, y eso inclusive es probado que genéticamente inclusive se puede visualizar por un neurocientífico. Entonces, con estas personas hay que tener un poco de paciencia. Acuérdense que la palabra paciencia se divide en paz y ciencia. Tranquilo, usted como la persona que trabaja en ese primer frente de salud que es tan importante para nosotros, que usted esté ahí. Si usted entre más tranquilo y menos ansioso se siente, muchísimo mejor, porque la otra persona que viene ansiosa y viene asustada, inclusive si usted está muy ansioso o muy paniqueado, muy lleno de incertidumbre, por medio de las neuronas espejo de prefrontal, pues puede poner en la misma ansiedad a la otra persona, y por ese miedo pueden inclusive terminar con un problema de confrontación. Acuérdese lo que decía yo anteriormente, el miedo nace, la ira usualmente nace del miedo. Entonces no se deje llevar por él. Todo este miedo nos puede causar estrés, mucho dolor, sentimos dolor inclusive físico, y obviamente ese miedo puede generarnos unas actitudes tremendamente desadaptativas. Entonces, algunos consejitos pequeños para que usted baje esos niveles. Y ahora vamos a ver otros consejos con nuestro compañero Lorenzo y Alan, pero quiero darle estos. Dice, primeramente, regúlese emocionalmente, relájese y tranquilícese. Hay muchísimos videos que usted puede ver en YouTube que hablan del mindfulness, por ejemplo, y hablan también de todo lo que es la parte de relajación, ejercicios de respiración. Es importantísimo porque se libera en nuestro cerebro una hormona llamada GABA. Y la GABA es importantísima para que usted se relaje. Cosas que le causen mucho placer. Piensen en las cosas que le causan muchísimo placer y hágalas. No sé, estar con su familia o comerse algo muy rico o qué sé yo, darse algún gustito. Todo eso le va a generar placer y eso va a liberar más que todo, tres neurotransmisores que son muy importantes. La dopamina, la serotonina y la oxitocina, que eso le va a ayudar también a bajar sus niveles de ansiedad. Y bueno, reconsolide un poco las buenas experiencias. Esto es una situación nueva para nosotros, el asunto del COVID. Nunca lo habíamos tenido, ¿no? En 1920, entre 20 y 50 millones murieron por aquella famosa fiebre española. Pero bueno, nosotros no lo hemos vivido. Y sí, hay otras pandemias en el centro de ese montón de años, de esos 100 años que hemos ido teniendo. Pero nosotros nunca habíamos pasado por aquí. Estamos pasando por un túnel. Hay allá una luz, pero no sabemos cuánto nos falta. Y bueno, darle esa dignidad y esa calidad de vida a los pacientes también mientras los tengamos ahí. Y resulta que si por A o por B motivo algún paciente se nos va, acuérdense que también la muerte es parte de la vida y tenemos en el universo 13.000 millones de años de existir, de estarnos, como dijéramos, reciclándonos. Siempre estamos en vida, siempre nos convertimos en otras cosas y siempre generamos vida para nuestro universo. Y su ansiedad se dispara mucho, pues que ayuda también profesional en la parte química. Muchas veces nos hace falta un empujoncito, no porque estemos locos, sino porque nos hace falta de vez en cuando esa química. Lorenzo. Bien. Saludos a todo el mundo que nos está escuchando. Tenemos gente que está conectada de diferentes unidades, así como de la parte externa de la institución Caja Costarricense del Seguro Social, que bien nos debemos a toda la sociedad costarricense. En ese sentido, la dinámica consiste en que nosotros tres, tanto Vanessa, que acaba de hablar, como mi persona, Lorenzo, y como Alan, vamos a exponer algunos temas que les pueden ser de utilidad a efectos de aclararse un poquito de lo que está pasando. Al final de la presentación hacemos dos cosas. Damos unos consejos generales sobre lo que puede usted utilizar para mejorar su condición de vida en este momento. Y dos, hacemos un espacio de preguntas para que usted se familiarice un poquito más o se acerque con nosotros también para que nos diga qué pensó de la actividad. Para empezar mi parte, tengo que decirle que para muchos el coronavirus nunca va a tocar su puerta. Así, aunque usted lo decepcione porque tenía ganas de ser uno de los números que estaba ahí, a usted no le va a tocar la puerta. Entonces, para que le baje un poquito, 2 rayitas, como decimos, a la intensidad.
Sin embargo, el temor al contagio y al uso de palabras que parecen cargadas de emociones como pandemia, catástrofe, no sé, crisis, están llevando a algunas personas a un estado de ansiedad que se ve amplificado con las noticias, con las redes sociales, con los comentarios que hacen, porque hoy por hoy, aunque a usted le haga gracia, tenemos más de un experto o una experta en temas de coronavirus. Nos han salido neumólogos, nos han salido biólogos, nos han salido científicos, nos han salido de todo en la comunidad. Y por supuesto los políticos, los detractores de la política y los que apoyan la política. Todo el mundo opina del coronavirus hoy por hoy. Y esto hace que en su cabeza esa ansiedad se amplifique. Te lo explico con un ejemplo más sencillo. Digamos que usted está en su casa, su novia o novio, su esposa o esposo le va a decir en este momento, mira, te llamo porque necesitamos hablar. Entonces vos le vas a preguntar por teléfono, ¿qué necesitamos hablar? No, te hablo más tarde cuando llegues a la casa. Híjole. Ya usted empezó a pensar N cantidad de cosas. El mismo supuesto que llegue temprano a la oficina y le diga a la secretaria o el secretario de la oficina, mira, vos que venís entrando, el jefe quiere hablar contigo. ¿Te dijo de qué? No, no me dijo de qué, pero está molesto. Dijo que se sentara ahí, que no se moviera hasta que lo llamara. Imagínese todo lo que empieza a pasar por su cabeza. Montones de posibles escenarios. Hasta los que no son reales, usted los va creando. Eso es lo que nos está pasando con el coronavirus. Y lo que está ocurriendo es lo que se conoce como percepción del riesgo o percepción de riesgo, que es una percepción de algo que sé que está pasando, pero que no dimensiono adecuadamente qué es lo que está sucediendo. Y eso le está pasando a la sociedad costarricense en este momento y a la sociedad mundial en este momento. Tenemos información de diferentes lugares que son diferentes culturas, con diferentes comportamientos, y las hacemos generalizables a todas las culturas, a nuestra cultura. Lo que pasó en Italia nos va a pasar a nosotros, lo que pasó en España nos va a pasar a nosotros, lo que pasó en otro lugar nos va a pasar a nosotros, y siempre en el escenario fatalista. No vemos las sociedades que lo han contenido de una mejor manera, y en esas no nos fijamos en el peor escenario y nos comparamos contra ese escenario. Entonces, claro, nuestra percepción de riesgo es más alta, y a veces exageramos nuestra respuesta ante ella. Vemos a la gente casi en pánico colectivo, en histeria colectiva, generando respuestas a problemas que no tienen claros qué es, aun cuando el riesgo personal puede que sea mínimo. Si usted está en su casa, si usted sigue los protocolos de higiene, de lavarse las manos, del que hablaba José Mairena y tocaba Vanessa hace un rato, su riesgo es menor. Entonces, la respuesta no tiene que ser tan dramática, tiene que ser la justa y la necesaria, porque el problema de hacer eso es que mientras que usted sube la respuesta para este problema que está imaginando, minimiza otros riesgos mucho más probables. Me explico con otro escenario. Su dieta su plan nutricional. ¿Qué está comiendo? ¿Está comiendo a las horas, a los tiempos que le corresponde, ahora que está en su casa o que está en el trabajo? ¿Está comiendo cuando le corresponde y lo que debe comer? ¿Está ejercitándose lo que pueda? ¿Está haciendo la actividad física que corresponda? ¿Está tomándose los medicamentos para las patologías que ya traía de cola? ¿Está atendiendo sus relaciones familiares? ¿Qué está haciendo usted? ¿En qué está está preocupándose por un montón de otras cosas que tal vez no están sucediendo y dejando de ocuparse por un montón de cosas que sí son reales en este momento? Lo que debemos tener claro es que la mayoría de nosotros tenemos cubiertas las necesidades básicas para sobrevivir. Entonces, bájele 2 rayitas al pánico porque tampoco estamos en catástrofe, tampoco es la crisis tan dramática como la estamos viendo. Por lo tanto, vamos a concentrarnos en lo positivo, en el momento, en dejar de pensar en lo que no ha ocurrido y pensar en lo que pueda ocurrir, pero con una medida gradual. No vamos a correr más de lo necesario. El estar en cuarentena, y hablo para todas las personas que están en sus casas, a las personas que llegan a sus casas hoy después de las 8 de la noche ya no pueden salir, hablo de esas cuarentenas, puede generar en las personas muchos sentimientos encontrados. Por ejemplo, puede haber desde personas, no sé, que comienzan a experimentar mucha ansiedad, miedo, malestar, o también pueden comenzar a surgir pensamientos negativos, que es lo que está pasando en la mayoría de las personas que están en sus casas. Y únicamente piensan en cosas malas y no pueden pensar que no va a necesariamente infectarse o que en este momento usted está sano y que puede mantenerse sano mientras dure esta situación, pero usted piensa en el peor escenario. También en las dificultades que va a tener no solamente en la parte de salud, estamos pensando en los escenarios financieros, en los escenarios de la ganancia económica, de la pérdida económica para los que no pueden salir a trabajar, para la sociedad en general. Estás sobredimensionando la situación porque no sabes los resultados necesarios. Está bien que te prepares, pero que tampoco te desgastes más de lo necesario. Esta situación puede hacer en todas esas personas que las emociones se disparen. Las emociones son manifestaciones neuropsicofisiológicas, o sea, lo que nos pasa aquí en la cabeza se nos ve en el cuerpo. Lo habíamos hablado el otro día y Vanessa lo tocó ahora brevemente. Esta exacerbación en las emociones aumenta en el estado de ansiedad, por lo que se va generando un desequilibrio psicológico significativo, una inestabilidad emocional,
una susceptibilidad mayor a situaciones que son regulares en su vida, pero que ahora se ven exacerbadas desde la óptica que yo lo puse, desde el miedo que yo estoy teniendo, donde la persona comienza a estar en forma constante buscando información. Las personas no saben qué está pasando, entonces lo que hacen es hablar del tema sin parar. Usted verá que hoy por hoy usted sale, qué sé yo, al supermercado porque tuvo que ir a hacer las compras y la gente está rumiando el tema. Te sentás en la casa con tu familia y la gente está rumiando el tema. Llamas a un familiar y lo primero que te pregunta es si no tienes el coronavirus. Y no se queda como, ¿qué está pasando aquí? Es lo único de lo que la gente está hablando. Y esto no es patológico, no es que la gente esté enferma, es que está ansiosa. Y es muy normal que las personas experimenten estas conductas. Lo que pasa es que cuando estamos bajo estas emociones, bajo estos estados anímicos, resulta que no pensamos claramente. Y entonces aparece lo que conocemos como el estrés, que de por sí ya lo veníamos trayendo de toda la dinámica de la sociedad como se comporta regularmente. No hablemos de normalidad, regularmente. Y el síndrome general es el síndrome general de adaptación, lo que conocemos como estrés. Es la respuesta no específica que el organismo tiene a toda demanda que se le haga. No es algo que tenga relativamente control por parte de nosotros. El término estrés se utiliza para designar, vamos a ver, la respuesta del organismo como una situación desencadenante a una respuesta, o la respuesta es la situación desencadenante a una situación que es sostenida en el tiempo. En este caso, el hecho de estar en cuarentena nos va a salir estresando. Como sociedad estamos altamente estresados porque estamos altamente ansiosos. Las consecuencias de la exposición reiterada a noticias, a información, a situaciones de lo que nos dicen los demás, nos enferma. No es que sea malo el estrés, que dejemos claro. O sea, el estrés sostenido en el tiempo es el que es desgastante. El estrés nos permite también dar respuesta a situaciones, y eso es una charla de otro día. Pero al final de cuentas, si lo mantenemos y no le damos atención, sí nos va a desgastar. Y nos va a desgastar en diferentes líneas. ¿Qué hacer? Vamos a empezar con el tema de los consejos, que al final retomamos una línea de consejos más pequeñita, pero por ahora algunas generalidades. La primera recomendación es identificar qué es lo que te está molestando en este momento. ¿Cuál es tu situación? ¿De dónde viene ese desencadenante? ¿Qué es lo que está pasando con usted? ¿Qué es lo que le molesta? ¿Le molesta estar encerrado en la casa? ¿Le molesta tener que salir a trabajar mientras otros pueden hacer teletrabajo? ¿Le molesta la situación de que usted, todo el mundo le dice quédese en la casa, pero usted tiene que salir a ganarse lo que come, porque vive con yo el comido, con yo el partido del día a día? Ni hablar, hay personas que tienen esa situación. Le está molestando es más, voy a ser grosero e invidente. Le está molestando que no puede ver a su pareja porque resulta que está en la casa con su otra pareja. No sé si me entiende. No es correcto lo que estoy diciendo, pero es una realidad que está exacerbando los ánimos de algunas personas. ¿Qué es lo que le está molestando? Si es demasiada información, por ejemplo, lo que le está molestando, hay una sobreexposición de esas informaciones y la persona no para de ver noticias, ¿cómo va a curarse de esa situación? Lo que no significa tampoco que usted no tenga que informarse. No, porque estar informado es parte de cuidarse. Es importante que la persona delimite cuánto tiempo va a invertir en esos temas de informarse, para saber que una vez que se haya informado lo suficiente, se detenga y utilice el tiempo para otras cosas. Eso se llama preservar la salud. Ahora, ¿qué está pasando con la gente que está hable y hable y hable de ese tema? Si usted se identifica como una de esas personas, el problema suyo es que usted necesita hablar de algo que usted cree que está pasando, de lo que usted ha creído que ha sucedido o que está sucediendo, o de lo que usted ha escuchado que está sucediendo. Es recomendable que usted se comunique con un familiar, que llame a un amigo y converse sobre el tema. Ojo a esto, un tiempo establecido, póngase un tiempo prudente, no sé, 10, 20 minutos de la conversación y luego hablamos de otros temas. Pero no se va a mantener constantemente hablando de eso porque incrementaría su malestar, su sensación de incertidumbre. No se trata de no hablar ni de restarle importancia a lo que nos está pasando. Se trata de hablar lo justo y lo necesario porque hay otras esferas de su vida que están quedando desequilibradas. ¿Cómo se está relacionando usted con su familia, con su pareja, con sus amigos? ¿Cómo se está relacionando usted con su cuerpo, con su espiritualidad, con su inteligencia? ¿Cómo está aprendiendo usted en este momento? ¿Cómo está usted desarrollándose en este momento? Pues todo eso lo hemos dejado de lado porque estoy pensando en el coronavirus y tengo que hablar del coronavirus y solo el coronavirus hay y nos vamos a morir todos. Porque eso es el mensaje que estamos mandándole a la gente. Tenga mucho cuidado con lo que está conversando. Otra de las cosas que decía Vanessa, fundamental, es el tema de que el temor y el miedo, que es lo que estamos sintiendo ahorita, nos hace que desencadene en nosotros la ira. Hay personas que se molestan sin darse cuenta. Conozco varios, de hecho, incluyéndome. Es necesario reconocer cuál es la emoción que estamos sintiendo cuando me estoy enojando. Obviamente es ira, pero ¿qué la está ocasionando? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué me estoy enojando? Es racionalizar la emoción de alguna manera. Esto puede hacerlo comunicándose con algunas personas y diciéndoles qué es lo que está pasando. La comunicación es sumamente clave en esta situación. Es como una olla de presión. Los que han hecho frijoles en ollas de estas mágicas o de presión saben que si destapas la olla una vez que ha sonado el pitillo que te avisa que ya están los frijoles listos, eso te va a reventar en la cara.
Tienes que buscar mecanismos para liberarle la presión, para dejarla que se salga por sí misma o esperar que se enfríe la olla para poder hablar, para poder atender a las personas, para poder trabajar con sus parejas, trabajar con sus compañeros, con sus amigos. Tiene que reconocer cuál es la emoción y aceptarla. Aceptar es la base para dejar ir. Hace algunos años, y sé que a la gente le gustan las historias, recuerdo una niña que llegó, una niña porque tenía 12 o 13 años, mi oficina estaba en ese entonces ahí por el Parque de las Garantías Sociales. Llegó la niña diciéndome que le habían roto el corazón. Tenía 13, 14 años, el amor de su vida. Y uno se queda pensando que con 14 años el amor de la vida de uno, saber todo lo que le quedaba por vivir, uno, bueno, hey, pero no desestimamos lo que la niña dice porque es su realidad, es muy válida para ella y hay que respetarla. Entonces yo le decía, me decía que qué hacía, que ella quería sacárselo del corazón, pero que ya no lo quería, pero quería sacárselo del corazón. Le digo yo, bueno, lo que tiene que hacer es aceptar que todavía hay un sentimiento ahí. La forma de dejar él es aceptar y no engañarse a uno mismo diciendo, ya no siento, yo no tengo, yo no estoy enojado, yo no estoy triste. No, reconozca lo que está sintiendo. Es muy válido que lo reconozca. Es la primera forma de empezar a dejarlo a trabajar. Es la primera forma de trabajarlo y dejarlo ir, es lo que quise decir. La tensión, la ansiedad, pueden tener un efecto dañino en nuestra salud. Eso ni qué decirlo. Que podría afectar, por ejemplo, el sistema inmunológico, las defensas del cuerpo, y estaríamos más vulnerables ante cualquier virus. Y es que en este momento no solo es el virus del COVID-19, es que hay una serie de virus en el ambiente a los que nuestro cuerpo se está defendiendo constantemente, pero cuando estamos bajo estos estados de ansiedad o de tensión emocional, nuestra capacidad de responder como organismo es más difícil. Lo primero que se afecta es la calidad del sueño cuando estamos estresados, cuando estamos con temor, cuando estamos con pensamientos irracionales. Las personas se llevan las preocupaciones a la cama y se duermen físicamente, pero no descansan su mente, no descansan su yo. Eso es un problema muy serio porque al final de cuentas la respuesta que vamos a tener posterior a los eventos que está demandando el entorno van a ser muy bajas. Necesitamos estar bien fuertes. Los miedos se quedan grabados, se multiplican y afectan el sistema nervioso, el digestivo, y quienes están en un estado permanente de preocupación corren el riesgo de que se debilite el sistema inmunológico y entonces nuestra respuesta sea menor de la que pudo haber sido. Al final de la actividad, cuando Alan termine de hablar, retomamos algunos de los consejos que traemos acá enlistados para que usted reflexione un poquito. Tome en cuenta, no es que no está pasando nada, sí está pasando algo, sí tenemos que estar preparados, sí tenemos que responsabilizarnos de nuestras acciones, pero también tenemos que entender que no podemos sobredimensionar más de lo necesario porque entonces nos vamos a exponer nosotros en el acto de protegernos. En lugar de protegernos, nos estamos exponiendo y nos estamos afectando aún más. Alan. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto saludarles. Alan Loría, por este lado. Espero que ustedes estén muy bien. Antes de explicar un poquito lo maravilloso que es el miedo, la parte buena del miedo, me gustaría que Alonso, Ana, el doctor Barrantes, Fer Benavides, Fiorella Barrantes, Galaxy A5 2017, y Astorga, Ivonne Rivera, Jackie, Janie Sánchez, todos los que estamos conectados en este momento, respiremos profundo y soltemos todo ese miedo infundado, todos esos miedos disfuncionales que hemos tenido últimamente y que en la vida hemos tenido y que de pronto tanto Vanessa como Lorenzo nos han explicado muy bien. Pero ¿qué tal si los invito a ver el miedo como si fuera una madre prudente, como si fuera una madre precavida? El miedo es, por mucho, esa madre que nos dice, tenga cuidado, mire que si sigue por ahí se va a caer, no agarre la olla así, váyase por este lado, lleve sombrilla, ve que va a llover y usted no lleva sombrilla y fijo le llueve. Ese muchacho no es bueno para usted, esa muchacha no es buena para usted y usted va de jupón y estuvo con ese muchacho, esa muchacha. Pues el miedo es eso, el miedo en realidad es una de las emociones básicas que mejor nos puede funcionar en muchas etapas de nuestra vida. El miedo es bueno, sentir miedo está bien, sentir miedo es natural. Lo que no es natural son los miedos disfuncionales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es un miedo disfuncional? Básicamente cuando X situación me genera miedo y ese miedo inclusive me supera a tal manera que si no hubiera tenido miedo, esa situación no hubiera sido tan grave. Entonces, eso es un miedo disfuncional. Es esa sensación, esa emoción que de pronto yo digo, pucha madre, si me voy por aquí, me van a asaltar. Si no compro papel higiénico, me voy a quedar sin papel higiénico. Entonces, después, ¿cómo hago para...? Ustedes saben. Entonces, ese tipo de miedo es el que nosotros debemos desechar, pero de pronto también
tenemos que agarrar este miedo, que realmente es un miedo funcional, que es aquel que nos protege. El miedo que nos hizo comprar papel higiénico como locos a toda Costa Rica las últimas 3 semanas es un miedo disfuncional. Es un miedo que no tiene ninguna lógica. Es un miedo que realmente no nos ayudó en nada, porque de pronto todo el primer fin de semana, 2 fines de semana siguientes, todos los supermercados vacíos, todo el mundo se llevó el papel higiénico. ¿Por qué? Porque vimos el lado malo del miedo. ¿Cuál es el lado bueno del miedo? Bueno, gracias al miedo, hoy más que nunca, nuestras medidas de higiene son más estrictas. Gracias al miedo, hoy somos inclusive más pensantes a la hora de ir a hacer el supermercado, a comprar, de gastar dinero. Estamos siendo más precavidos a la hora de invertir, a la hora de que de pronto, como hablaba Lorenzo la semana pasada, si usted va a pintar, no lo va a pintar en este momento, porque entonces tengo que estar precavido económicamente para guardar dinero, porque uno no sabe cuánto tiempo va a durar la situación, y sobre todo, de pronto pintar la casa en este momento no es tan importante. Entonces, ese miedo, ese tipo de miedo del que les estoy hablando, es el miedo positivo, es el miedo que realmente deberíamos estar aprovechándonos. Recuerden que el miedo es, como decía Vanessa, un mecanismo de defensa, y tenemos que verlo así. Además, el miedo es un escudo increíble, porque si no tuviéramos miedo, si no fuéramos, si no tuviéramos esa emoción, hace rato hubiéramos muerto. Hace rato como especie probablemente ya ni existiéramos. Porque imagínense aquel cavernícola sin miedo que se va a enfrentar al dientes de sable enorme de, no sé, de casi media tonelada que existía. Y ahí, básicamente ya nos hubiéramos desaparecido. No existiría ni un solo ser humano si no hubiera sido por el miedo. Hay una fábula de esas fábulas de Disney de los años 80, 70, creo que es Goofy el personaje, que también los busco que la inviten ahí, bueno, los invito a que lo busquen, ¿verdad? Ahí y la vean y se den cuenta realmente que muchas veces los miedos bien manejados son grandes potenciadores de cosas positivas. Como les decía, hoy con el nivel de miedo que estamos manejando, cuando lo manejamos de forma inteligente, podemos salir adelante de muchas situaciones. Todos tenemos miedo. Su mamá tiene miedo, su papá tiene miedo, su hermano tiene miedo, yo tengo miedo, mi familia tiene miedo, los adultos mayores tienen miedo. Es que es otra población que tenemos que entrarle con mucha contención, porque ellos muchas veces sus fuentes de información son muy generales, leen una noticia en Facebook y entonces ya, vio mijita que el COVID-19 está atacando ahora a los chanchos, porque aquí lo dice, en el Facebook dice que no sé qué, reenvían información. Entonces esas conductas, ¿verdad? Que muchas de esta población tiene, y población también no adulta mayor tiene, debemos de tal vez orientar a nuestra familia y decir, trate de no ver esas noticias, trate de informarse bien, trate de saber dónde viene la información, trate de investigar, trate de no creer todo lo que le dicen, trate de cortar chismes, cadenas de WhatsApp, todo esto, porque eso lo que hace es crear los miedos disfuncionales, porque empieza a meter ideas en la mente de situaciones que ni siquiera han pasado, y eso nos pone histéricos, nos pone ansiosos y nos pone pues de muy mal humor. El miedo, créanme que cuando digo que el miedo es un amigo cuando lo sabemos usar, es un amigo cuando lo sabemos aprovechar, es un amigo que, como les decía al principio, lo vemos como una madre prudente, lo vemos como ese paso que vamos a dar con mucho cuidado. El miedo es para eso. Cuando usted entra a una habitación que no conoce, a un lugar que no conoce y no hay luz, usted entra precavido, va despacio, va más o menos tratando de tocar las cosas a ver por dónde va. Ese es el miedo que nos sirve, porque ese miedo nos está protegiendo. Entonces, si usted tiene miedo, tranquilidad total, es natural, siéntalo, disfrútelo. Eso sí, cuestiónese por qué está sintiendo ese miedo, debido a qué está sintiendo ese miedo, y cómo más bien agarra ese temor y lo hace un aliado, lo hace algo funcional para su vida, y no simplemente se paniquea todo, cierra las puertas, se enferma, no duerme, cuenta reglas en el techo ahí para ver a ver si ya le pusieron una regla más todas las noches, y empieza a no vivir en paz. El miedo, perdón, como lo dijimos ahí en la publicación, puede ser como un juego, sí, aunque tal vez a mucha gente no le gustó tal vez como el símil, ¿verdad? Pero sí puede ser un juego que podemos ganar si vemos el miedo como un aliado, o un juego que podemos perder si realmente dejamos que el miedo disfuncional nos absorba y realmente nos quite la paz, nos quite el sueño. Lo invito a que tenga miedo, a que reconozca tener miedo, a pensar y a racionalizar por qué tengo miedo,
Recuerden que el miedo muchísimas veces son patrones mentales basados en creencias y experiencias previas. Entonces, no necesariamente porque ya me haya pasado antes, me va a pasar ahora. No necesariamente porque en la fiebre española haya muerto no sé cuántos millones de personas, vaya a pasar en este momento. En lugar de estar buscando con qué alimentar ese miedo irracional, busque información con cuál más bien tratar de aumentar su tranquilidad. Hoy vi, por cierto, en un canal una noticia que me gustó muchísimo, que fue una pareja de adultos mayores que son novios, recientemente cada uno con viudez de 2 o 3 años. Creo, sin mal no recuerdo, que ella vive en Alemania y creo que él vive, creo que es en Dinamarca. Hay un puente, un río que separa los dos países, pusieron como una barrera ahí para que la gente no se cruzara por lo que estamos viviendo, pero tanto la señora como el señor llegan al puente, uno se sienta de cada lado de su país, sacan un pichel de café, sacan una botella de vino, sacan un periódico, ponen una silla y se ponen a hablar y a enamorarse cada vez más. Esas son historias que realmente deberíamos estar buscando para ver la situación con otros ojos y no estar buscando información que más bien nos llene de pavor, nos llene de miedo. Esa noticia de hoy me gustó muchísimo porque entre todo lo que estamos escuchando, entre todo el montón de situaciones que probablemente nos están llenando la cabeza de miedos o pánicos, debemos empezar a girar la atención y ponerla en cuestiones positivas. Nos hablan de cantidad de enfermos, pero ¿por qué no buscamos mejor la información de cuánta gente se ha recuperado? ¿Por qué no buscamos la información de cuánta gente ya está en su casa conviviendo otra vez con su familia? ¿Por qué no buscamos la información de cuántas personas están sirviendo a las personas enfermas? ¿Por qué no buscamos ese tipo de información en lugar de estar alimentándonos solo con información negativa, negativa, negativa? De pronto usted pensaría que es inevitable, pero yo decido muy bien qué veo y qué no veo, qué escojo leer y qué no escojo leer. Entonces lo invito que en lugar de alimentar ese miedo irracional, en lugar de estar viendo información que no sirve en corto tiempo de mucho, ¿verdad? Porque aunque suene feo, yo veo, ok, cuánta gente ha fallecido en Italia, sí, siento mucho de la gente que falleció en Italia, obviamente es una gran pérdida, pero si lo racionalizo, digo, bueno, y eso me asusta, ok, ¿y por qué me asusta? Porque me imagino que eso puede pasar en Costa Rica, pero no está pasando. Lo estamos haciendo bien, lo hemos venido haciendo muy bien, hay que seguir trabajando igual o mejor como estamos trabajando, pero desde ser proactivos, no desde estar metiendo comentarios y metiendo cizaña y criticando, porque eso realmente no va a sumar mucho a lo que estamos viviendo. Abrace su miedo, como le digo, insista, si tiene mucho miedo, si está muy preocupado, tómese la libertad de salir y pegar un grito en el patio de su casa, darse un respiro, como hemos hablado anteriormente, y vuelva otra vez. Y recuerde, vea al miedo como una madre prudente que nos está advirtiendo, por aquí sí, por aquí no. Al final usted toma la decisión, pero el miedo es un buen consejero cuando realmente lo escuchamos y tratamos de racionalizar esas situaciones. Entonces, esa es la invitación. El miedo es bueno si lo sabemos aprovechar bastante bien. José Mairena. No, voy yo, en realidad voy yo, Lorenzo. Lorenzo, discúlpame. Sí, de hecho tengo un problema con la cámara, pero mejor así se concentran en lo que estoy diciendo y no en mi hermosa presencia. Y no da miedo. Para el personal clínico que nos está escuchando y las personas que tienen que salir de su casa, no hay nada de malo en sentir miedo. Sin embargo, debe tratar de ver cuál está justificado y cuál es una actitud completamente irracional. Como dicen, es instintivo el miedo y nos permite sobrevivir como especie, pero la irracionalidad y el extremo de este nos puede afectar. ¿Es normal sentir estrés en una situación como la que se vive? Sí, es muy normal sentirla en este momento. Por eso es importante tratar de descansar durante el cambio de turnos para los señores y señoras que están trabajando en las primeras líneas de fuego, comer lo suficiente y saludable y hacer algún tipo de actividad física. Además, y muy respetuosamente les insto a que sigan los protocolos como los han venido haciendo hasta ahora, los protocolos de seguridad para evitar los contagios. Tratar de estar conectados con sus familias y seres queridos a través de los medios digitales es fundamental. También con aquellos colegas en los que confíe para que les aclaren dudas y compartan información. Tener buena comunicación con su equipo de trabajo para los que están trabajando en la primera línea, para que puedan monitorizar o vigilar de forma adecuada los turnos de cada persona. Además, conozca dónde están los servicios de apoyo psicológico y la salud mental en sus lugares de trabajo, que es parte de estos espacios que estamos dando y otros espacios que existen para tales efectos. Para la población en general, para todos los que nos están escuchando, inclusive los compañeros de la parte clínica, mantengan conexión con sus seres queridos y traten de continuar sus rutinas diarias, alteradas solo en la medida de la seguridad, no eliminadas por completo.
Pueden lograr seguir en contacto a través de las redes sociales, las videoconferencias, las llamadas telefónicas. Es fundamental que mantengan los vínculos con su gente. En momentos de estrés, pongan atención a tus propias necesidades y sentimientos. No se sienta mal por decir que me siento en este momento desgastado, cansado. Usted, antes que papá, mamá, empleado, empleada, médico, enfermera, no sé, profesional de la salud, administrativo, lo que sea, usted es persona. Entonces, admita que se siente agotado, que tiene que buscar un descanso y siga para adelante. Haga ejercicio regularmente, duerma sus horas habituales y coma saludable. Organice su tiempo para saber en qué momento leer la última información de las noticias sobre el coronavirus para que no le cause estrés o ansiedad y evite la información que le genere estos sentimientos, los de estrés y de ansiedad. Hoy veían brevemente un reportaje donde ayer se alarmó mucha gente por la noticia que puso un medio de televisión nacional sobre lo que estaba pasando en un país de Sudamérica, donde habían personas que estaban fallecidas en la calle porque estaban abarrotados los sistemas de salud. Entonces la gente está generando mucha ansiedad a partir de este tipo de notas. Cuidado con ese tipo de notas. Contextualice el por qué se están exponiendo. Los medios de comunicación oficiales en Costa Rica nos están diciendo, señores y señoras, este es un escenario fatídico, no vayamos hacia ahí. Póngase vivo, como dicen acá. Sea responsable, pero no se sume a la histeria colectiva. Para eso puede escoger ciertas horas del día para informarse sobre cuáles son los planes de su comunidad durante este tiempo, así proteger a su familia, o cuáles son las directrices del Ministerio de Salud, que las dicen al mediodía y las vuelven a repetir en las noches en las noticias. Ponga atención a eso. No relacione la enfermedad con ninguna nacionalidad o grupo étnico. Y en cambio, sea más empático con aquellos que le ha dado positivo el virus. Esto nos lo decía un compañero en la mañana. Nos decía un compañero, ¿y qué pasa con esos compañeros que se están infectando en los centros de trabajo? ¿Qué le están haciendo los demás compañeros? Yo supondría apoyarlos, ser empáticos con ellos y no victimizarlos más de lo que ya están viviendo su situación de salud. Sea empático con esas personas y no discrimine a nadie bajo ninguna condición. Busque la manera de compartir también historias o experiencias positivas de personas que han tenido enfermedad y se han recuperado o han recibido el apoyo de las personas que aman. Vean que ya tenemos varios casos que han salido. Creo que, si no me equivoco, hoy decían que ya tenemos 6 recuperados, 4 o 6, decía el ministro de Salud. Bueno, esas son las noticias que tenemos que estar hablando. Honra a las personas que trabajan con las profesiones como la medicina, que en el momento que ocupan un papel importante para salvar nuestras vidas. Un aplauso para ustedes de parte de todos nosotros, a las personas que están en la primera línea de batalla, y a las personas que tienen que salir de sus casas por necesidades muy, muy justificadas. Un aplauso porque se están arriesgando por algo que vale la pena. En buena hora por ustedes y a seguir adelante. José, Mayrena. Pues es un gusto escucharlos a ustedes y saber que todos nosotros estamos en la misma frecuencia, estamos todos en la misma página, estamos todos sintiendo la gran emoción que tenemos al saber que el país nos ha confiado la responsabilidad de estar en esta primera línea de acción para atender a los enfermos que vayan llegando a nuestros hospitales, a nuestros centros de salud, porque también van a llegar poco a poco. Ahorita recuerden que estamos en una transmisión de conglomerados, pero más adelante ya va a haber una transmisión más extendida de la enfermedad. Van a haber no cientos de personas, sino miles de personas, y hasta nuestro device también van a llegar pues personas enfermas y nosotros vamos a interactuar con ellos. Es un honor estar en el país, sirviéndole al país desde nuestra posición del sector salud para acompañarlos, abrazarnos y decirnos entre todos que vamos a recuperar nuestra salud y pues por supuesto que vamos a cuidarnos a nosotros mismos y a nuestras familias. Frente a eso, de todo lo que han dicho los compañeros, quiero recordarles 2 ideas. Número 1, el virus es algo que se mata así, lavándose las manos con agua y jabón. Número 2, el virus no está en el aire, sino que está en la saliva de la gente. Entonces, si tomamos distancia de ellos, vamos a estar seguros. Y cuando vamos a interactuar directamente con personal de salud que está en contacto con otros que han tocado enfermos, o nosotros mismos vamos a estar en contacto con otros enfermos, vamos a protegernos, vamos a elevar nuestro escudo de protección. Y si nosotros sabemos eso, y sabemos que nosotros tenemos el conocimiento, las habilidades, los insumos y el alineamiento de los protocolos, sabemos que vamos a estar todos en una línea segura. Continuamos con la charla. Henry, si se abre el espacio para alguna participación.
Sí, claro. Buenas tardes y gracias a todos los que nos acompañan en este momento. Recordarles que tienen un botón para, en el caso que necesiten interactuar mediante audio, lo pueden presionar en este momento y con mucho gusto les habilitamos el micrófono. El botón dice levantar la mano por si ocupan en este momento intervenir. Vamos a dar unos segundos para ver si tenemos alguna consulta o comentario. Bueno, creo que no tenemos consultas ahorita en este momento de los compañeros que están visualizándonos. Perdón, hay una de Jackie. ¿Dónde puedo volver a ver la charla para compartirla con los compañeros? Tal vez si se podría... Le pusimos, Alan, ahí le pusimos en la parte de chat, está el enlace donde pueden ver tanto esta charla. Seguramente a partir de mañana, don Henry Alvarado siempre nos ayuda a ponerla un día después, y también las charlas anteriores que hemos dado, que son como 5 o 6 diferentes. Ahí en la zona de chat van a ver ustedes el enlace para que puedan accesar en el momento que gusten. Y muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado de mi parte.